Estoy acompañado del viceministro de Economía, el economista Martín Valcórba, y de la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la economista Viviana Lancilota. El objetivo de esta convocatoria a todos ustedes es reportar el cierre del resultado fiscal 2025, dar cuenta del cumplimiento de las metas establecidas, por otro lado revisar nuestras metas para el resto del periodo de gobierno y poner eso en contexto recuerdo a las proyecciones macroeconómicas que el equipo económico maneja. Así que la idea de esta comparecencia breve es que vamos a hacer una breve presentación. La primera parte de ella va a estar a cargo de la economista Viviana Lancilota, donde vamos a reportar los efectos del 2025 y todo lo relacionado a las metas fiscales. Y en segundo lugar, el economista Valcórba va a hacer la referencia a las proyecciones 2026 y las metas de ahora en adelante. Así que le dejo la palabra a Viviana, yo después voy a hacer unas consideraciones finales. En primer lugar, comentarles justamente de dónde venimos, ¿verdad? Como ustedes saben, el gobierno tuvo el firme compromiso de fortalecer la institucionalidad fiscal y eso significa hacer, y lo hicimos en el presupuesto quinquenal, una mejora en un conjunto de dimensiones que abarca la institucionalidad fiscal y que son las siguientes, y me permito resaltarlas, y la diferencia, digamos, en la mejora, digamos, el avance que tuvimos justamente en este proceso de mejora continua de la institucionalidad fiscal. En primer lugar, se definió un horizonte de sostenibilidad, ¿sí? Eso es bien importante porque nos establece un horizonte de mediano plazo respecto de la sostenibilidad de las cuentas públicas, de la gestión pública, y establecimos un ancla fiscal de mediano plazo. En segundo término, establecimos un vínculo definido, digamos, entre la sostenibilidad de mediano plazo y las metas operacionales del corto plazo. Las metas operacionales de corto plazo son las metas anuales de la regla fiscal, ¿sí? En tercer término, se incorporaron mecanismos de corrección ante eventuales desvíos. En la medida que surgieran desvíos de las metas respecto de los indicadores observados fiscales, vamos a tener y vamos a contar, hay cosas que están en proceso, con mecanismos de corrección, y esos son bien importantes porque corrigen ante desvíos. Por suerte, en 2025 no es necesario, dados los resultados de 2025, no es necesario utilizarlos, pero eso lo vamos a disponer de ellos a futuro. Por último, se avanzó en el fortalecimiento de los consejos externos, que son órganos externos de monitoreo y evaluación justamente de estos indicadores fiscales. Entonces, yendo directamente al esquema de la regla dual, nosotros nos establecimos un marco de regla dual, como es usual en los marcos fiscales más actualizados y más recientes, digamos, a nivel internacional, que tiene un gran paraguas, digamos, que es el ancla de mediano plazo. Y esa es nuestra deuda neta prudente. Esa es nuestro objetivo, nuestra meta de sostenibilidad, nuestro horizonte de sostenibilidad. En ese marco establecemos las metas de corto plazo, que son las metas anuales. Y sobre estas dos metas anuales es que venimos a dar cuenta de su cumplimiento en esta conferencia. Y estas son resultado fiscal estructural y el tope de endeudamiento neto. Bueno, yendo directamente a los números y partiendo, digamos, de algo conocido, seguramente ustedes conocen el resultado fiscal observado de 2025. Aquí el resultado fiscal, resultado global de Gobierno Central BPS, que es el ámbito de aplicación de la regla fiscal, tuvo un desempeño exactamente idéntico al proyectado en la ley de presupuesto. Sí, y a partir de este resultado fiscal observado, que quiero aclarar, no es meta, sino que es una proyección realizada en la ley de presupuesto, nosotros establecimos las metas y sobre el cumplimiento de la primera de las metas que hablé, que es el resultado fiscal estructural, es esta diapositiva que se muestra que el resultado fiscal estructural se situó en menos 3,9% del PIB
Esa era la meta establecida, o sea que se cumplió con esta primera meta anual de resultado fiscal estructural. Este resultado fiscal estructural no es el resultado fiscal observado porque tiene algunas correcciones respecto del resultado fiscal observado que son usuales, digamos, y sigue los estándares internacionales. Son ajustes vinculados al ciclo económico o ajustes vinculados a ingresos y egresos extraordinarios que lo que hacen es dificultar la comparabilidad entre un año y en otro. Por eso es que es considerado el mejor reflejo de la situación fiscal estructural de un país, esto que llamamos resultado fiscal estructural. Y una cosa que es importante y nos gustaría resaltar es que este resultado fiscal estructural de 2025 mejora respecto del observado del de 2024, del resultado fiscal estructural de 2024. En segundo lugar, mencionar que el tope de endeudamiento neto que estaba situado en teníamos un tope de endeudamiento legal de 3.450 millones de dólares. Bueno, el tope de endeudamiento, no se llegó a ese tope de endeudamiento, quedamos alejados de ese tope de endeudamiento. No fue necesario usar todo ese endeudamiento que fue votado por el legislativo y nos situamos en 3.079 millones de dólares. Así que esta es la segunda, digamos, meta anual que se cumple con cierta holgura. Por último, mencionarles que en términos de la deuda neta del gobierno central, que es nuestro indicador de sostenibilidad, sobre el cual definimos la deuda prudente, se redujo levemente respecto del 2024, ¿sí? Y se consolida firmemente por debajo del ancla de deuda prudente antes definida para el mediano plazo. Este indicador que se reduce respecto del 2024 tiene algunos efectos de los precios relativos que jugaron a favor de esta reducción, sobre todo sobre el final del año pasado. Continuando con lo que planteaba la directora de Política Económica, nos parece muy importante en esta oportunidad también hacer referencia a lo que son las perspectivas, las definiciones en materia de la evolución futura de las metas fiscales y en ese sentido queremos reafirmar las metas que fueron definidas oportunamente en la ley de presupuesto. Y en esta oportunidad, además de estar informando el cumplimiento de ambas metas, tanto la referida al resultado fiscal estructural como el tope de endeudamiento, también anunciamos que estamos manteniendo las metas definidas en el presupuesto que implican que la estrategia fiscal definida por el gobierno va a transitar hacia un sendero de reducción del resultado fiscal estructural, convergiendo a un resultado fiscal estructural de 2,6% en el año 2029, en el marco de el compromiso con nuestra ancla de mediano plazo, que, como bien fue señalado, es el nivel de deuda prudente. Nos parece muy importante este aspecto en el sentido que, muchas veces estaba la discusión respecto a si se trata de metas o proyecciones, las que se efectúan año a año cuando se dan cuenta del cumplimiento de la meta de un año y se proyecta para adelante. Bueno, nosotros entendemos que en la estrategia fiscal es muy importante reafirmar la noción de que se tratan de metas y que, por lo tanto, la política fiscal va a desarrollar un conjunto de acciones activas a los efectos de asegurar el cumplimiento de la trayectoria fiscal que está definida y que nosotros en esta oportunidad reafirmamos que implican para este año 2026 alcanzar un resultado fiscal estructural del 4% y a partir de allí sí ingresar en una trayectoria descendente. Vinculado con este aspecto también nos parece importante aprovechar la conferencia para hacer alguna referencia también a cómo estamos visualizando la actividad económica en este año 2026, porque en buena medida nuestra trayectoria fiscal, nuestras metas fiscales del año 2026 tienen que ver también con cómo estamos viendo el dinamismo
de la actividad económica. Todavía no conocemos el dato del año de cierre de la actividad del año 2025, el dato oficial. Nosotros estamos previendo un crecimiento menor al que estaba previsto originalmente en la ley del presupuesto, que ya contenía una desaceleración de la economía para el segundo semestre del 2025, que fue algo mayor al que ya estaba previsto, en buena medida por factores transitorios, y allí es importante destacar el efecto que tuvo la falla en la boya petrolera, que implicó una parada de la refinería, que no estaba prevista. También algunas paradas técnicas de industrias importantes que tienen una incidencia importante en la actividad económica. Y todos estos elementos que fueron transitorios en el segundo semestre del 2025 explicaron buena parte de la mayor desaceleración que se observó en la economía uruguaya. También es importante tener presente los indicadores de mayor frecuencia que estamos observando. Allí tenemos, por un lado, la información que nos aporta el IMAE, el indicador mensual de actividad económica, y también algunos otros indicadores adelantados que nosotros monitoreamos a los efectos de poder hacer una evaluación global de la situación económica del país. Cuando uno observa el indicador mensual de actividad económica, vemos que efectivamente tuvo una desaceleración en el segundo semestre del 2025, con el peor desempeño que lo podríamos ubicar en el mes de agosto del 2025. Lo que observamos es que a partir de agosto del 2025, la economía uruguaya empezó un proceso de moderado recuperación en su nivel de actividad económica, que nosotros prevemos que se va a consolidar en los próximos meses. De hecho, tenemos algún indicador anticipado, en particular en lo que hace al mercado de trabajo, que reafirman la idea de que efectivamente estamos observando una actividad económica que ha vuelto a tener un mayor dinamismo que el que se observó en algunos meses del segundo semestre del 2025. En particular, por ejemplo, el dato de los cotizantes al Banco de Previsión Social, que es un indicador un dato administrativo fuerte porque refleja exactamente la cantidad de cotizantes que están aportando el Banco de Previsión Social. Lo que observamos que el último dato disponible, que es de enero del 2026, muestra un crecimiento del 1,3% respecto a la cantidad de cotizantes que teníamos un año atrás, en enero del 2025. Eso reafirma la idea de que el mercado de trabajo sigue teniendo una dinámica importante, y en particular el mercado formal de trabajo. En todo ese marco, en lo que hace a nuestras proyecciones, nuestras perspectivas de crecimiento, mantenemos las proyecciones que estaban previstas en la ley de presupuesto para este año 2026, con un crecimiento estimado del 2,2%, que es nuestra proyección de crecimiento que estamos manteniendo. Cuando conozcamos el dato definitivo del producto, que va a ser sobre fines de marzo, evaluaremos en función de la observación de los datos que surjan del Producto Bruto Interno de cierre del 2025 si se amerita alguna corrección o no. Lo que es importante también es reafirmar que no solo nosotros estamos manteniendo las proyecciones de crecimiento que hicimos en agosto del 2025 cuando se presentó la ley de presupuesto, sino que el relevamiento que hace el Banco Central de Uruguay de las expectativas de los analistas respecto al crecimiento del 2026 también se mantienen en el último dato relevado, que es correspondiente a este mes de febrero del 26, en los mismos niveles que teníamos en agosto del 25 cuando formulamos el presupuesto. Los analistas en aquel momento proyectaban un crecimiento del 2%, nosotros un crecimiento del 2,2%. En la actualidad, los analistas siguen proyectando en mediana un crecimiento del 2% y nosotros mantenemos también el crecimiento del 2,2%. Por lo tanto, es una visión que podemos decir refleja también la estabilidad en las proyecciones que los analistas privados están realizando respecto a las perspectivas de crecimiento del 2026. Y con esto le damos la palabra al ministro para el cierre. En primer lugar, me gustaría subrayar, nosotros vamos a cumplir un año de haber asumido funciones en las próximas horas. Antes de que eso ocurra, comparecemos a hacer un reporte respecto de la gestión fiscal del año 2025. Primer elemento. Segundo elemento, lo que acabamos de informar es que el resultado observado
del cierre fiscal del año 2025 está en línea con lo proyectado, subrayo proyectado, en el presupuesto nacional. Por lo tanto, el cumplimiento de las proyecciones que el gobierno hizo estuvo a pesar de la discusión que tuvimos en la discusión presupuestal respecto a si la economía se estaba acelerando, los efectos sobre la proyección fiscal. El gobierno reportó o logró un resultado fiscal exactamente igual al que había previsto en aquel momento. En segundo lugar, dada la importancia que nosotros le atribuimos a la regla fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica porque transmite la señal de lo que el gobierno pretende hacer en materia fiscal, siendo la situación fiscal, como ustedes saben, la fuente más importante para la estabilidad macroeconómica. Nosotros venimos a reportar dos cosas, que las metas operativas anuales que tenemos definidas fueron cumplidas. El resultado fiscal estructural arroja el resultado de cumplimiento de meta. Y por otro lado, el tope de endeudamiento fue cumplido. O sea que en realidad estamos y sin ningún tipo de aplicabilidad, de ningún tipo de excepcionalidad respecto a lo que está establecido. O sea que se cumplió con lo proyectado, se cumplió con las metas. A su vez, venimos a reportar que la deuda neta, que es nuestra orientación estratégica de mediano plazo, tuvo una leve mejora en el año 2025, pero somos conscientes que esa leve mejora está asociada a un fenómeno especial y específico, que es la evolución del tipo de cambio, que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año. No obstante lo cual, aunque esa mejora, ese escenario circunstancial del tipo de cambio no hubiera tenido lugar, estamos dentro de la línea de la deuda prudente y por tanto también estamos cumpliendo con la meta general. Primer elemento, o sea que lo proyectado fue cumplido, fue logrado y las metas fueron obtenidas. La segunda parte, ¿cómo nos plantamos para 2026? En primer lugar, reafirmamos que lo que establecimos como metas para el quinquenio anual en materia de deuda está reafirmado. No tenemos ningún elemento de juicio de nada de lo que observamos en la realidad económica que nos lleven a introducir modificaciones sobre esto. Lo cual no quiere decir que no estemos siguiendo atentamente todo el tiempo las innovaciones que hay, porque precisamente para poder ser cuidadosos, no tanto en la variación de las metas, sino sobre todo en qué acciones tenemos que cumplir para poder hacer que las metas se cumplan. Lo siguiente que estamos diciendo es que las proyecciones de crecimiento que tenemos para 2026, a pesar de un conjunto de eventos que han tenido lugar en la segunda parte de 2025, se mantienen. No tenemos ningún elemento sobre la mesa que nos permita a nosotros, al igual que a los analistas, alterar las proyecciones macroeconómicas que teníamos previstas en agosto de 2025. Entonces, lo que me parece importante establecer además que hay algunas, estamos asistiendo a un escenario económico muy afectado por eventos globales que están teniendo consecuencias en el mercado local. Hemos asistido y lo seguimos con muchos detenimientos, con mucha preocupación. En estas últimas semanas nos hemos reunido con muchas personas del sector privado, algunos eventos que han tenido lugar en relación a reducción de plantillas en algunos ámbitos de servicios globales. Estamos entendiendo qué es la dinámica que está ocurriendo y estamos trabajando para poder definir acciones que permitan acompañar, amortiguar, minimizar los efectos que este tipo de fenómenos tienen, que no controlamos en la mayoría de los casos porque responden a lógicas globales de compañías multinacionales que optimizan sus operaciones a escala global. Pero estamos trabajando para que los efectos sobre la población sean los menos posibles. Pero a su vez, así como esos eventos que están teniendo lugar concretamente en Uruguay están asociados a eventos globales, también hemos logrado, por diversas circunstancias, en mi opinión, es abrir un panorama más claro respecto de las perspectivas económicas de Uruguay del corto y del mediano plazo. Lo que acaba de ocurrir hoy de mañana de parte de la Unión Europea, cumpliendo el compromiso asumido de que bastaba que hubiera un país, y ahora hay dos países, que hayan ratificado parlamentariamente el acuerdo, y eso ocurrió con Argentina y con Uruguay ayer, y que eso da lugar a que se empiece a cumplir de facto con los pasos del proyecto, es un hecho muy importante. Es muy importante en el mediano plazo porque traza un rumbo de oportunidades de mediano y largo plazo para la economía uruguaya, a pesar de que plantea desafíos, pero también porque plantea efectos en el corto plazo. Nosotros tenemos hoy exportaciones de carne en cuota Hilton que están ingresando con aranceles y que si todo esto prospera en pocos meses, en el primer semestre del año, van a ingresar con arancel cero.
Y por lo tanto eso constituye una importante novedad para un sector, es verdad, acotado, pero una importante novedad. Y eso forma parte de la estrategia que el país ha desplegado, que, por supuesto en este caso la Unión Europea, no en solitario. Es un largo proyecto que Uruguay desplegó durante muchos años, muchos gobiernos trabajaron en esto. Esto que está ocurriendo hoy es el resultado del esfuerzo de mucho trabajo de mucha gente en distintos periodos de gobierno. Pero lo cierto es que ocurrió ahora y lo cierto es que el gobierno uruguayo hizo los máximos esfuerzos, como lo habrán visto, no solamente para aprobar rápidamente, lograr el apoyo parlamentario rápidamente, sino haberlo hecho con amplias consultas al sector privado y a todos los actores involucrados, de manera tal de garantizarle a la sociedad que detrás de esta votación del Parlamento no hay solamente un acuerdo político, sino que lo que hay es un firme compromiso de la sociedad uruguaya de seguir abriendo la economía, de seguir integrándose al mundo. Y esto es un elemento muy importante porque forma parte del corazón de lo que el gobierno quiere hacer. Porque no es solamente este acuerdo con la Unión Europea. El gobierno acaba de afirmar hace unos meses que seguimos en el proceso de la integración al CPTPP, que forma parte también de la estrategia de abrir nuevos mercados, dar nuevas oportunidades para lograr que los sectores más competitivos puedan tener más oportunidades y a su vez ayudarnos a campear algunos tipos de eventos que tienen lugar en sectores digamos, más afectados hoy por la dinámica global. Así que esta comparecencia que tenemos hoy, a pocas horas de que el presidente haga su comparecencia en la Asamblea General, hacer un informe más amplio y de trazado de metas y de objetivos para el año 2026, lo que pretende básicamente decir es: la casa está en orden, estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, para cumplir con las metas que establecimos y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad, a pesar de la incertidumbre global. Esos eran los comentarios y si tienen dudas o preguntas, con gusto las responderemos con Viviana y con Martín.